Salama y sus distribuidores autorizados en todo el país. Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y a raíz de las tensiones que hemos visto esta semana entre Estados Unidos y Venezuela, nos honra en acompañarnos en esta noche el distinguidísimo académico venezolano Bernardino Herrera León, con quien conversaremos acerca de todas estas informaciones que han estado saliendo y que seguirán saliendo durante estos días, porque el tema venezolano, por muchísimas razones, a los dominicanos nos apasiona. Hay una gran cantidad de venezolanos residentes en el país, hay muchos dominicanos residentes también en Venezuela, y es un país vecino con quien tenemos importantes nexos históricos, y lo que ocurre allá por aquí le damos seguimiento. Así que bienvenido, don Bernardino. Muchas gracias, Israel, por invitarme a tu programa y con mucho gusto estoy dispuesto a La conversar. pregunta inicial obligada ¿es ya este el fin del chavismo? El fin del chavismo tiene ya varias partes, o sea, parte 1, parte 2, parte 3, ¿no? El fin del chavismo comenzó en el 2002 con la derrota, con el golpe de que Estado derrotó a Hugo Chávez. Hugo Chávez, después de su restitución, después el 2006, cuando fue derrotada su proyecto de reforma constitucional, de una constitución que recién había aprobado, la volvió otra vez a tratar de modificar, fue rechazada, de todas maneras la impuso obligatoriamente, y a partir de allí Chávez tuvo que fabricarse resultados electorales a su medida, y el chavismo fue cayendo y cayendo, de manera que el chavismo ha sido derrotado políticamente, culturalmente, socialmente, económicamente. Falta la derrota militar. ¿Por qué? Porque el chavismo, después del golpe del 2002, prácticamente reconstruyó el aparato militar, haciéndolo casi que inútil y estéril. Hoy, como actualmente es, ¿no? Venezuela realmente carece de un aparato militar, porque el chavismo no confía en el aparato militar, así de sencillo. El resguardo del chavismo se debe a pelotones de comandos de mercenarios y de cubanos. Bueno, había cubanos, hay rusos, hay iraníes, ¿no? La alianza con el chavismo, con Irán, que recuerdo yo que fue a partir del 2010, ¿no? Se hizo bastante más intensa, hasta el punto de que el chavismo se prestó para hacer de campo de entrenamiento de terroristas, ese tipo de cosas. Bueno, la cantidad de pasaportes que tienen ciudadanos árabes y palestinos con pasaportes venezolanos es una cosa impresionante. Es decir, el chavismo se fue vinculando con con todos esos socios, y asociado en sociedad con esos socios, te puedes imaginar que el resultado... Poca cosa buena sale de ahí. Sí. El fracaso económico del chavismo es evidente, es decir, para la prueba, el petróleo. O sea, cuando llegó el chavismo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios como mínimo, y ahorita no llega ni a 600.000 barriles, ¿me entiendes? Es decir, y claro, y eso ha obligado al chavismo a cada vez meterse más en el mundo del narcotráfico, que Chávez empezó a coquetear, ¿no? Pero a veces el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN y con la FARC. Ahí quiero llegar, pero este señalamiento específico con el tema del narcotráfico, uno, aunque no respalde políticamente al chavismo, a veces a uno le hace como un poquito de ruido, porque puede ser esta la acusación, o como han considerado mucho, la excusa de Estados Unidos para justificar una invasión. Bueno, es que no es una excusa. La ONU reconoce que cerca del 25% del tráfico internacional de la droga está en manos del régimen venezolano. Es una cosa que es noticia conocida. Eso no hay que ni siquiera ponerlo en duda. Eso se observa. O sea, un país que vive del petróleo, que haga que su industria petrolera caiga a los niveles absurdos, eso no tiene ningún sentido. La única explicación es que toda esa gente se ha dedicado
es al narcotráfico y se ha dedicado al narcotráfico, incluyendo los barcos petroleros, convirtiéndolos en transporte de droga. Las narcolanchas, se cuentan como más de 100 narcolanchas submarinas, ¿no? Esto que va a hacer ahora la base, el operativo. La Armada Naval norteamericana es tratar de reducir al mínimo la cantidad inmensa de drogas. Claro, eso le ha dado el poder, porque el Pacífico está mucho más controlado desde el punto de vista del narcotráfico. Las fronteras entre Estados Unidos está cada vez más reforzada desde el punto de vista, de manera que eso le da al régimen venezolano un inmenso poder para maniobrar en el Caribe para poder transportar, y eso o sea que no se trata llega, de, incluyendo Haití. no se Haití trata es un gran depósito. no se trata de un señalamiento de unos adversarios políticos para desmeritarlo, se trata de un hecho que la mayoría de los venezolanos por lo menos lo dan como una realidad. Claro, pero es que es un hecho tal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no está en manos de gobierno, lo dice a cada rato. Es que no solamente está ahora el llamado cártel de los soles, yo creo que no es el único, hay varios, ¿no? Lo que pasa es que entre las peleas internas del chavismo, pues el famoso cartel de los soles es el que ha venido monopolizando su capacidad, pero habían varios, los que salían para Europa, los que salían hacia México, los que estaban en el Caribe, pero ¿cómo se dice? Han monopolizado completo y ellos se han convertido en los grandes estrategas de casi todos los cárteles tanto los de Colombia, los de Ecuador, como los de Bolivia. Y ellos prácticamente se canalizan por allí. Por eso es que se han convertido en una verdadera amenaza. ¿Cuáles posibilidades hay de que haya una incursión terrestre en Venezuela, por lo que vemos? Yo todavía no la veo cerca. O sea, a pesar de que, que está la proximidad, no lo veo cerca porque yo me imagino que el intento de hacer un bloqueo, ¿no?, al flujo del narco es el primer objetivo. El primer objetivo es reducirlo. Una vez que se reduzca el flujo, el chavismo la va a pasar bastante mal porque su fuente de financiamiento básica es el narcotráfico, no tiene otra, ¿no? Y sin eso, su poder de control del territorio se va también debilitando a niveles. Entonces yo me imagino que eso va a ser la estrategia central, ya sabes, pues la regla número 1 del mundo militar es que la guerra que se gana, la mejor guerra que se gana es aquella donde tú no presentas ninguna batalla, sino que intimidas. De tal manera de que, obligas... La batalla mental. Obligas al enemigo a decir, mira, está bien, acepto una tregua, acepto una rendición, ¿no? Que yo creo que no le va a quedar más remedio al chavismo, porque, porque sus fuentes de apoyo están bastante debilitadas. Irán está bastante debilitado. Rusia está bastante complicada por lo de... No, y se entiende... China, que acaba ahora de hacer un anuncio, pero un anuncio... Sí, muy aéreo. Reciente. Que eso... Pero ya no hay manera de defender. El chavismo es indefendible. Tanto así que ni siquiera Lula en Brasil se desentendió. Y el mismo Petro. Nosotros no queremos nada con... O sea, prácticamente casi todo el mundo se está desentendiendo porque es que el chavismo ya llegó a sus límites exagerados y se ha convertido en un peligro para todo el mundo, quiero decir, incluyendo República Dominicana, porque sus tentáculos de lavado de dinero, penetración, delincuencia y crímenes muy fuertes, ¿no? Cayendo derrocado el régimen chavista, probablemente Haití se va a debilitar muchísimo. Las bandas armadas de Haití van porque es una fuente de sustento de armas. Esas armas. Eso cuesta mucho dinero. ¿De dónde sale? Hemos visto en las redes que el gobierno de Maduro ha dispuesto o ha dado órdenes a más de 4 millones de llamados milicianos, que son unas guerrillas irregulares, un ejército como que de civiles.
¿Quiénes son estos milicianos? ¿Cómo lo ven los venezolanos? ¿Y qué tan bien entrenados pudieran estar para dar una respuesta un poco digna en un caso como este? Bueno, los venezolanos se lo toman a broma hemos y a visto, burla. hemos visto y a videos burla. épicos. Sí, no, es que la verdad es que ya raya, ya es una cosa que da pena y da vergüenza. Da mucha risa. Como la idea de esos milicianos es carne de cañón. Es decir, Lamentablemente, tú prestarse necesitas para escudos eso. humanos. Sí. En caso de que te vayan a bombardear, bueno, tú pones entonces un montón de gente, viejitos y tal, que bueno, y lo pones ahí enfrente. Mira, si me disparas vas a matar a eso de los escudos humanos, y eso se lo han inventado muchas. Y el chavismo lo tiene, y ahora la ardea de Squad, eso francamente digamos un alardeo que no tiene No intimida, razón de ser. al menos no intimida a nadie. Es que el chavismo está, inclusive ni siquiera militarmente. O sea, el aparato militar del chavismo está completamente desmantelado. No tiene, porque es que el chavismo, el régimen chavista, el núcleo fuerte, le tiene mucho pánico a fortalecer a la Fuerza Armada, a darle poder de fuego. Okay. Prácticamente no tiene poder de fuego. La represión del chavismo no la tiene. O sea, que la se milicia. sentiría... Tiene esa cosa que se llama el DGCD, cuyos componentes vienen todo el tiempo con las caras tapadas y realizando actividades que son prácticamente de terroristas, ¿no? O sea, se meten en las casas, capturan a la gente, hacen desaparecer a las personas, torturan, bueno, cometen crímenes inclusive más allá de la frontera, porque, bueno, es que así funciona. El chavismo se sostiene gracias a que tiene un régimen de terror y que tienen esos grupos armados que hasta los mismos militares le tienen pánico, ¿no? ¿Y qué tan arraigado está entonces esta doctrina? Bueno, desde 1999 hasta ahora, 2025, ha estado gobernando Venezuela. Y una de las imágenes que, al menos desde fuera, siempre nos impactaba mucho era ese baño de masa que solía darse Chávez, ese baño de masa que a veces vemos a Maduro, y a uno le daba la idea de que hay un gran arraigo popular, un gran arraigo social del chavismo. ¿Qué tanto queda hoy de bueno, eso? las movilizaciones eran movilizaciones prácticamente de autobuses y de gente que recorrían de todas partes, transportaban a gente de todas partes del país para poder aparentar, pero que te lo dice alguien que ha estado dentro y que conoce los números, eso no, o sea, el chavismo siempre ha sido una minoría. Desde el primer momento en que Chávez no llega al 30% del voto. Y después de allí, casi todas sus elecciones cuentan con la mitad de la abstención. Y abstención que, por cierto, él mismo ha motivado, ¿no? Él busca porque es más fácil un fraude electoral en un ambiente de abstención. Y él no ha logrado capturar el favor político, al contrario, ¿no? Porque Crece la animadversión. Claro, es que por donde quiera que ha pasado, deja ruina por todas partes. Sí. No hay una sola empresa que haya él expropiado, del famoso expropiese, que haya resultado en algo positivo. Es decir, cuando él llega al poder, bueno, PDVSA era del Estado, después privatizó CanTV, después privatizó una enorme cantidad de empresas. Ninguna de ellas, Está mejor hoy. Todas han sido un fraude completo. El tren de Oriente, los sistemas ferroviarios, los puentes sobre el río el Orinoco, todo eso es un fraude, no se ha construido nada. O sea, y una inmensa cantidad de dinero y no se le ve las carreteras prácticas. Lo que tiene Chávez, lo que hizo el chavismo ahora, o Maduro, es una especie de decoración, de pintar y de poner cosas decorativas, más o menos bonitas para que se vea, ¿no? O sea, para que el efecto ¿cómo se llama? El efecto de La Habana, de la ruina de La Habana, no se aplique a Caracas, sino bueno, vamos a pintar un bonito, vamos a poner más o menos la cosa bonita, pero el país está en servicio, la electricidad está ya al borde, ¿no? Y en Venezuela eso no se justifica, porque Venezuela tiene uno de los grandes centrales
hidroeléctricos más importantes del continente. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿No? Que ellos estén en la situación en que estén y sobre todo en una crisis, bueno, te puedo decir los sueldos por debajo. La mayoría de la gente vive de la remesa. Yo se lo digo a alguien bueno, que ayuda a sus colegas porque no tienen con qué una medicina, no tienen esto. La situación ha llegado Difícil. a unos niveles muy difíciles. Muy difícil. Y ya, es que ya de antes el chavismo no la tenía todo consigo. Lo que pasa es que la oposición lo ha hecho peor, ¿no? Es Ahí más, iba. Con todavía en el este tema de la momento, no sé si esta es la pregunta esta que tú me vas a Claro. hacer. ¿Qué vendría después en caso de que, Si de se que Maduro se cae. y su gobierno caiga? Bueno, se la va a tener difícil porque es que el chavismo, o sea, Maduro y todo su grupo de los narcos, del llamado Cartel de los Soles, ese nombre le viene de mucho antes, ¿no? Porque antes el narcotráfico, es un grupo de narcotráfico, uno de ellos era un privado asociado con uno de los gobernadores del estado. Le dieron mucho poder y después se puso, en la nómina tenía un montón de generales, Ay. ¿no? Entonces a eso le decían el Cartel de los Soles, De los Soles. porque, por los generales. Y después, La insignia. De los- y después ellos terminaron convirtiéndose. Realmente el nombre no se lo pusieron ellos, o sea, eso es nombres de prensa. Ok. O sea, nombres periodísticos. El, eh, a ver, el Parlamento está en manos, totalmente abducido por el chavismo. Todo el aparato judicial, desde el Tribunal Supremo hasta los jueces. La oposición más- ha sido cobarde, que no ha podido capitalizar, y cuando vimos en las últimas elecciones que Más que cobarde, ha sido corrupta. también. Sí, ha sido muy corrupta, muy complaciente, muy dentro de esa idea de que es posible negociar con el chavismo una Y han salida. negociado mucho. Una salida pacífica. El chavismo siempre ha sido muy astuto en traerlo. Y entonces, a la medida en que los líderes opositores se sumerjan en esa idea de conversar, de buscar la paz por la vía, pues empiezan a perder apoyo y respaldo popular. Porque la gente se da cuenta. Porque la gente va empezando a radicalizarse porque Claro. la situación está empeorando día a día. Es decir, tú no puedes estar esperando que, bueno, que algún día, ¿no? Y porque, bueno, las elecciones regionales donde ganan los gobernadores es totalmente imposible, porque a los gobernadores se les sustrae casi todas sus atribuciones. El chavismo es extremadamente arbitrario, hace lo que le da la gana, quita, pone. Entonces, por supuesto, en medio de esa situación es muy difícil que un grupo político que tenga un poquitico de... La única que llevó esa línea todo el tiempo de confrontación permanente es María Corina Machado, y allá no le permitieron liderar, ser la candidata. Ni ser candidata, Le siquiera. impusieron un candidato que ganó. yo me imagino que el chavismo pensaba que como era un señor mayor que fue funcionario del chavismo y tal, con eso iba a desmotivar el voto, y el efecto fue exactamente lo contrario. María Corina logró un fenómeno importantísimo y logró capturar buena parte de las actas electorales, que son las que demuestran que realmente ganaron, ¿no? Pero, te digo, el Parlamento está totalmente abducido, el sistema jurídico, el sistema judicial está totalmente, el ejército está totalmente desmantelado, la policía está completamente corrompida, ¿no? De punta a punta. Es decir, el país está totalmente intoxicado, ¿no? Para reconstruir un país y que de repente cuando salga el Maduro del poder, la sociedad venezolana no se convierta en una especie de feudalismo criminal de grupos por aquí, grupos por allá, porque también tenemos que contar con que dentro del territorio actúan el ELN colombiano, la FARC colombiana y después los grupos, Y el clave Frente terrorismo. Bolivariano y tal, que es un grupo de guerrillero absurdo, porque es primera vez que un partido en el poder crea un grupo armado. Absurdo. Es que ha ocurrido todo eso en Venezuela, al punto de que el país va a necesitar, si logra María Corina ponerse al frente del poder, va a necesitar apoyo y respaldo de Estados Unidos durante un muy buen tiempo. Mucho tiempo. ¿No? Bueno. Para poder sanear las instituciones básicas, recuperar la economía al menos un poco, y permitir que bueno, pero
esperemos que para eso, de aquí hasta allá en las elecciones colombianas, Ojalá haya salido Petro. haya ya salido de que como asoman casi todas las encuestas, yo Sí. creo que no tiene ni siquiera más, esos partidos no tienen, le va a pasar lo que a Bolivia. ¿Viste lo que pasó en Bolivia? El más ¿No? Pero es que el MAS estuvo gobernando 23 años. 23 años. ¿No? Entre Evo y Arce. Y prácticamente monopolizaba todo. Y ahora llegó detrás de la ambulancia. Es decir, llegó de último, 3% de un solo diputado. Es una cosa impresionante. Finalmente, esta semana seguiremos viendo un recrudecimiento de estas tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Y Por supuesto, es que Estados Unidos lo tiene ya como una estrategia de seguridad nacional. O sea, el primer paso de Estados Unidos fue que todos esos grupos de narcotráfico dejaron de ser simples grupos criminales y se convirtieron en grupos terroristas. Sí. Eso tiene dentro de la comunidad internacional una buena jurisprudencia internacional, Sí, claro. porque la ONU tiene en la lucha contra el terrorismo una buena... Y declarar los terroristas, aumentar la recompensa, etcétera, y lo convierte en un problema de seguridad nacional. Es decir, el chavismo se ha convertido en un enemigo del Estado, de la nación dominicana, y eso le da plena justificación para hacer lo que quiera. Tiene poder. O sea, con 3 o 4 drones, o sea, el chavismo sale corriendo, que te lo dice uno porque conoce más o menos cómo es la cosa por dentro. que ¿no? prohibieron los drones. Porque te lo insisto, el aparato militar del chavismo está totalmente desmantelado. O sea, del chavismo no, del Estado. Del Estado de venezolano. Venezuela. Ellos solamente tienen sus grupos en lo que venga, se despide Esta y sale. semana, evidentemente que ante cualquier novedad, nosotros seguiremos dando seguimiento al desarrollo de este tema porque esperamos que esto tenga un final feliz para el pueblo venezolano y que al final ocurra lo que se necesita. Sí, esperamos que no haga falta Exactamente. ningún enfrentamiento interno en territorio. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Porque Siempre la uno estrategia siempre uno se de radicaliza. bloquear el tráfico en el Caribe, que ya lo está haciendo en el Pacífico, yo no sé si has visto las noticias, al bloquear el tráfico del Caribe, el chavismo va a necesitar es su mercancía. Va a sufrir económicamente y se va a debilitar terriblemente. Y al debilitarse terriblemente ya no va a poder sostener su sistema de complicidad. Bueno. El doctor Bernardino Herrera León ha estado con nosotros, un reconocidísimo historiador y académico venezolano, y hemos estado repasando la situación de Venezuela. Ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso. Y usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Israel.